¿Cómo están? Soy José Cuba y a continuación voy a pasar a explicar la primera tarea evaluada realizada en el laboratorio número 13. Esta tarea consta de leer el valor analógico del pin A3 y convertirlo a valores de voltaje y displayarlos posteriormente en el LCD. Como condición especial de este programa se tiene que imprimir la cadena de caracteres warning cada vez que el voltaje leído sea mayor a 4.5. En caso de no serlo, se debe imprimir una cadena de caracteres normal, como sería lectura análoga. Comenzando con la explicación del programa, se eligió la división de 10 bits para la conversión analógico digital. Eso quiere decir que nuestro valor analógico digital leído va de 0 a 1023. Se crearon los pines necesarios para los pines conectados al LCD, del LCD al PIG y la librería LCD. Las variables normales, float, que es el valor de lectura que se va a obtener del potenciómetro por el pin A3, y posteriormente se va a convertir a valores de voltaje. Y estas dos variables, que son variables que se declararon después como un añadido al programa, que después que se verá posteriormente. Comenzando con el void main, lo primero que hacemos es inicializar el LCD. Luego fijamos una configuración para el puerto analógico digital. En este caso los pines AND0, AND1 y AND3 estarán habilitados para la lectura del valor analógico, que justamente estos coinciden con el pin A0, A1 y A3 del puerto A. No hay que confundirse, ya que AND5, AND6 y AND7 son parte del puerto analógico digital, pero no son pines del puerto A, son pines pertenecientes al puerto E. Fijamos la fuente de clock para el puerto analógico digital, en este caso sería interno, y fijamos que vamos a leer el valor del puerto, del AND3 del puerto analógico. Un pequeño delay y comenzamos con el while. En este while estaremos constantemente leyendo el valor del puerto 3, luego guardaremos la variable de lectura y adicionalmente lo que dijimos, creamos se puede decir un boometer. Para eso empleamos la medida entre 204.6. 204.6 sale de que nosotros necesitamos dividir el valor de lectura, que es el máximo de 1023, entre un número para obtener 5 voltios. Vamos a ver el caso del máximo número, que sería 1023. Si lo dividimos entre 5, que sería la cantidad de voltaje que necesitamos, vamos a tener 204.6. Entonces, si nosotros tenemos 1023 en la lectura total o en la lectura máxima y lo dividimos entre ese valor previamente calculado, 204.6, vamos a obtener una lectura de 5 voltios, que es lo que queremos. Y como es lineal el comportamiento del valor analógico leído, entonces va a ir de 0 a 5 voltios, y no la necesidad de multiplicarlo o hacer un escalamiento especial. Lo siguiente, y lo vamos a dividir entre 126, esto con el fin de lograr que mientras la variable analógica vaya de 0 a 1023 y vaya de un valor de 0 a 8. Continuamos con un pequeño delay de 20 milisegundos e imprimimos el valor de tensión que estamos leyendo de lectura, ya habiéndose transformado. Este valor de tensión es flotante, va a haber un espacio reservado para la parte entera y 3 espacios reservados para la parte decimal. Otro delay de 100 milisegundos, y pasamos a comparar, a condicionar. En caso de que la variable lectura sea mayor a 4.5, imprimimos warning con espacios entre la izquierda y derecha para borrar el valor previo, en este caso que era lectura análoga. Para los demás casos que no sea mayor a esto, otra vez volveremos a imprimir lectura análoga. Y un pequeño agregado, como se mencionó previamente, este prácticamente es un boometer. Este va a hacer que los pines del puerto C se prendan de acuerdo al valor de voltaje leído. Es decir, si está el máximo voltaje, todos los LEDs van a estar prendidos; si está el mínimo, todos van a estar apagados, y esto se va a ver a continuación en la simulación. Comenzamos con la explicación del programa en Proteus. Tenemos la primera columna, lectura analog. El potenciómetro, como se puede ver, está en 0% y tensión 0 voltios por la lectura.
Vemos a la derecha la barra de LEDs indicadores que está totalmente apagada. Vamos a ir aumentando el valor. Se puede ver cómo el voltaje va subiendo y se prende el primer LED. Si nosotros seguimos subiendo, se va a prender el segundo LED y así sucesivamente. Se puede ver, sigue subiendo. Nosotros cuando lleguemos a un valor mayor a 4.5 se va a displayar el warning. Si nosotros bajamos, se ve que se apaga el LED y ahora el display, ya que estamos debajo de 4.5, display de lectura analógica de manera normal. Nosotros subimos al máximo y se puede ver como todos los LEDs indicadores se prenden. Y ese sería todo el funcionamiento de la primera tarea evaluada. A continuación veremos el funcionamiento del plan implementado de la parte de voltaje. Para inicializar el LCD, inicia imprimiendo en la primera fila la cadena de caracteres lectura analógica. Luego la implementación indica a continuación la tensión que se está ingresando por el pin A3 del controlador PIG. La tensión regulamos, bueno, la lectura analógica la regulamos por este potenciómetro. Y nosotros movemos la potencia hacia la izquierda y disminuye el valor de lectura analógica. Ahora para la derecha aumenta el valor de lectura analógica y al llegar a un valor de, bueno, mayor a 4.5 se displaya el warning en la primera fila. Vamos a subirlo hasta 5, bajamos otra vez por debajo de 4.5 y vuelve a displayarse la cadena de caracteres lectura analógica. A continuación veremos una modificación adicional que se le hizo al programa. Empezamos, bueno, el display ahora está con una lectura analógica de 0 voltios y a continuación vamos a aumentar el voltaje. Ahora el cambio de voltaje no solo se verá representado en el LCD, sino que también se verá representado de manera, con 8 bits de manera escalar en la salida del puerto, o en el puerto C de salida del PIG. Al aumentarlo, seguirán prendiendo más LEDs hasta llegar a los 5 voltios donde prenderían todos los LEDs. Disminuimos y se apagan de igual manera los LEDs hasta llegar a 0 o un valor cercano a 0. La segunda tarea evaluada del laboratorio consiste en hacer un termostato digital. Para ello usar lo aprendido previamente, empezando por declarar las variables. En este caso vamos a emplear dos set points, puesto a que lo que se quiere lograr es que al variar el set point el sistema no responda hasta que yo ponga aceptar. Al poner aceptar, el set point programable va a pasar a mi set point real. Y eso va a hacer que el programa que compare el set point con el process value y haga la acción de control necesaria para subir la temperatura. Variables antirrebote, como ya hemos visto en previos programas, y un entero de inicio. Bueno, este valor lo vamos a ver para qué se usa más adelante. Es un valor booleano inicio. Comenzando con el void main, lo que se quiere primero lograr es una pantalla de inicio, como se puede ver acá. Así que vamos a imprimir termostato dig. No cabe, en toda la pantalla no es posible hacer el termostato digital. Y imprimimos en la segunda columna el nombre del usuario que ha creado el programa. Setup, el mismo setup que vimos anterior vez, la configuración de puerto, el reloj interno, fijamos el canal 3, un delay de 2 segundos para que se aprecie, para que hay un pequeño, una pequeña pantalla introductora, y borramos la pantalla con este comando de acá. Prosiguiendo con el while, lo que hacemos es obtener el valor de lectura del puerto analógico. Esta va a ser la única variable de lectura que vamos a obtener y la transformamos a valores en este caso de grados centígrados, que lo que queremos lograr es que vaya de 0 a 100. Si nuestro sistema si nuestro valor analógico va de 0 a 1023, lo dividimos entre 10.23 e irá de 0 a 100.
un delay de 20 milisegundos para que no lea tan rápido, y posteriormente continuamos con el reconocimiento de pulsadores. Primero el pulsador para aumentar de temperatura con el antirrebote, pulsamos, vuelve esta variable 0, bueno, la vuelve 1, de tal manera que por más que yo mantenga pulsado, este if ya no se va a volver a ejecutar. Se va a aumentar CBP, que es mi setpoint programable, y no se va a ejecutar hasta que yo suelte el pulsador. Otra vez se renueva a 0, voy a volver a pulsar y otra vez se va a volver a ejecutar esto y volver a aumentar. Y de la misma manera para decrementar, hay que resaltar que setpoint programable no va a ser mayor a 100 ni tampoco menor a 0. Lo siguiente es imprimir los valores de las variables. Empezando con la variable lectura, que es de 0 a 100, vamos a reservar 2 espacios adelante. ¿Por qué 2 y no 3? Bueno, porque no es necesario reservar 3, ya que nunca se va a mostrar el valor de 100, puesto que si en las condiciones de nuestro programa, si nuestra temperatura es mayor a 90, va a displayarse peligro y no va a ser posible displayar ese 100, ya que va a estar interrumpida la pantalla en ese momento. Así que solo reservamos 2 valores para la parte entera y 2 valores para la parte decimal. Lo siguiente es imprimir el valor del setpoint programado. En este caso es un valor long int, que es un entero sin signo largo de 16 bits. Y como dijimos antes, eso solo se imprime si nuestra variable de lectura está marcando un valor menor a 90. Si es mayor, se imprimirá en la primera fila peligro y en la segunda sobre temperatura. Pasando con el programa, nos toca explicar lo que es verificar start. Aquí lo que hacemos es, si nosotros pulsamos aceptar, el valor de mi temperatura que yo he programado pasa al CB, y como se puede ver en las siguientes instrucciones, SCB, la variable SB es la que se está comparando con la variable lectura. Entonces damos inicio igual 1. ¿Por qué 1? Porque si inicio no es 1, tampoco van a funcionar estos LEDs, que ahorita vamos a ver para qué sirven. Primero analizaremos esta parte de acá, que si lectura es menor al setpoint, se prende el pin C1 para calentar, para encender el calefactor. En caso de que la lectura sea mayor al valor fijado más 0.5, se va a apagar. Porque hay una diferencia de 0.5 entre el encendido y el apagado, para que no haya ruidos o vibraciones en el relé al momento de llegar a ese valor y no estar prende apaga una frecuencia muy elevada. Y por último, estos LEDs indican el rango de temperatura. Si es por debajo de 11 el setpoint fijado, entonces se va a encender un LED indicando que está por debajo. Si está en un rango de más 10 menos 10, va a encenderse otro LED que indica OK, como se puede ver acá. Y en caso de que esté un valor por encima de 11, se va a encender este LED de acá. De la misma manera hay una diferencia 11, 10, 10, 11, una diferencia de 1 grado de temperatura. Por mismo dicho, si lo ponemos con valores exactos, va a haber un punto en el que, por ejemplo, si estoy en 10 por encima, OK, y sobre T, va a estar prendiéndose y apagando hasta que más o menos suba la temperatura y se quede en sobre T, o baje y se quede en temperatura OK. Y de la misma manera se prende un LED, y en caso de que esté 11 por encima, se prende el otro LED. Y ahora veremos el funcionamiento de este programa en Proteus. Empezando con el programa, se displaya la pantalla de inicio por 2 segundos. Termostato digital, José Cuba Quirós. Vamos a mover setpoint, inicia con un valor de 50. Eso lo hemos fijado como temperatura inicial, y se puede ver que ningún LED está prendido. Nosotros movemos y podemos ver el cambio de 0 a 100. Nos vemos que a partir de 90 ya estaría arrojándonos, ahí está, estaría arrojándonos peligro sobre temperatura. Bajamos de 90 y ya está displayando normal el LCD. Ahora lo que vamos a hacer es
bajar la temperatura, por ejemplo una temperatura fría ya que un ambiente frío, y fijamos un set point. Con el D0 aumentamos y con el D1 incrementamos el set point. Vamos a dejarlo en 55, le damos aceptar el D0 y ahora ya pasa a comparar. Se prende el C1 que indica que tiene que calentar, el calefactor tiene que activarse y calentar el ambiente. C7 me indica que la temperatura está muy baja, así que vamos a subir el valor de temperatura, y cuando estemos en un rango de menos 10 se puede ver, ya cuando lleguemos a 45 46, que se prende el C6. Eso quiere decir que la temperatura está en un rango que es aceptable para el sistema. Vamos a seguir subiendo la temperatura hasta llegar a 55. Cuando lleguemos a 55 o superemos 55, se va a apagar el LED C1. Ahora, si nosotros vamos a un rango de más 10 de temperatura, aproximadamente 65, se va a ver que C5 se va a prender, indicando que está la temperatura demasiado elevada. Y así sería el funcionamiento de nuestro programa. Vamos a fijar otra vez 50 aquí, 55, ahí está, se apagó. Vamos a cambiar el set point, vamos a poner alrededor de 65, ya sería suficiente para que se prenda. Nosotros apretamos aceptar y se puede ver que C1 se prende. Y lo mismo, bueno, este funcionamiento va a ser para cada valor de temperatura. Y ahora pasaremos a ver el funcionamiento físico del programa. Pasaremos a explicar el último ejercicio del laboratorio, que consta de realizar un termostato de temperatura con la programación en PIG. En este caso la temperatura fijada empieza en 50. Como podemos ver, a cambios de temperatura realizados por el potenciómetro, a cambios de temperatura no hay variación en los LEDs de salida del puerto C. Si nosotros subimos la temperatura a más de 90 grados, aparece el siguiente mensaje: baja de 90 grados y ya vuelve a aparecer la temperatura. Comentaremos reset para ver en la pantalla inicial. Y ahora empezamos con el funcionamiento. Vamos a pulsar Start, encenderá dos LEDs, uno que indica que la temperatura está muy bajo, por debajo de 10 grados de la temperatura fijada, y otro que está prendido el relé, que va a ser el calefactor. Entonces nosotros subimos la temperatura sube hasta un margen de 40, está en un rango de más menos 10, y se prende el LED del medio, que indica que es una temperatura estable, una temperatura aceptable. Subimos hasta el set point, se apaga el LED del relé, quiere decir que ya no está calentando. Vamos a hacer la prueba que pasa si subimos por más de 10 grados de temperatura, y se prendería el otro LED, que indica que ya es sobre temperatura. Ahora, de ahí vamos a fijar 50 grados donde está apagado el relé. Ahora podemos nosotros con el D1 aumentar la temperatura o disminuir la temperatura. Si se ve bien, el set point también no se ve, bueno, sube, pero no hay un cambio en la salida, el relé no se prende a pesar que yo pido 70. Para ello tengo que pulsar el Start y otra vez pasamos al mismo comportamiento que ya describimos anteriormente. Sube temperatura, llega hasta 70 y se apaga. Sube más de 70, se prende el otro LED. Y eso sería todo para el laboratorio de día. Gracias.